Por el respeto de tus derechos, una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitida por la radio de Sud California. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida aquí en Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, en colaboración con el Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestra entidad. Y llegando cerca de ustedes, gracias a la señal de la 99.1 de FM y 1050 de AM. Muy buenos días, yo soy Evelyn Vázquez y es un gusto para mí compartir cámaras y micrófonos el día de hoy con nuestra querida presidenta de la comisión, la maestra Charlene Ramos. Bienvenida, presidenta. Muy buenos días, martes de Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta gran señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur para conocer sobre sus derechos humanos, cómo respetarlos y cómo protegerlos en las demás personas. Y pues ahora hablando de un tema, por supuesto, muy importante como es pues el acuerpamiento y el acompañamiento de la protección con los derechos humanos precisamente en el tema de la justicia administrativa. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de confianza, hablamos de justicia y de la certeza de que nuestras instituciones están para servirnos. En este programa vamos a explorar cómo desde distintos enfoques hay organismos e instituciones que se complementan para que esta confianza sea una realidad en la vida cotidiana de todas las personas. Y es por ello que hoy tenemos una súper invitada de honor, la doctora Claudia Méndez Vargas. Ella es abogada y doctora en Cultura de Derechos Humanos. Muy buenos días, Claudia, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar acá. Y de pronto estos términos pueden sonar demasiado técnicos. ¿Cómo explicarías, Claudia, de manera sencilla, qué significa justicia administrativa? Bueno, va referida a la relación entre los, vamos a decir, los gobernados y por otro lado quienes detentan el poder, es decir, la administración pública. Mi encuentro con los trámites, por ejemplo, con el ayuntamiento, ¿no? Desde una carta de residencia o lo que normalmente nos viene a la mente luego las multas, ¿no? Nos encontramos ahí con el agente de tránsito, que nos podrá imponer una multa a veces justa, a veces no, y cuando la consideramos ilegal, contraria a la norma, o a veces no es contraria a la norma, pero no la motivó correctamente también, y entonces ahí es donde tenemos expedito nuestro derecho para ir a impugnarla al Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, si nos vamos al concepto de justicia, hay uno que viene desde el derecho romano, que nos dejó Ulpiano, uno de los clásicos, y que para mí no hay un concepto que lo supere, ¿no? Entonces, la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Entonces, el dar a cada quien lo que le corresponde es el trabajo del juzgador en este caso. Y en lo concreto, pues referido a la administración pública, ¿no? O sea, el derecho pues tiene diferentes ramas, pero cuando hablamos de lo administrativo, hablamos del poder ejecutivo. El tribunal y en el país este tipo de tribunales atienden conflictos, atienden controversias entre la administración pública y los gobernados. Muy bien. ¿Y cómo describiría la función de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presidenta, en este entramado de protección de derechos, considerando que no es un organismo sancionado? Exactamente. Esto es muy importante porque la labor de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuando realiza las importantes acciones y servicios de investigación de presuntas violaciones de derechos humanos, está abonando a la protección de derechos humanos desde otra perspectiva y desde la protección del derecho a la verdad, del acceso a la verdad de las víctimas, y no necesariamente desde una visión punitiva o en este sentido con una consecuencia de una sanción administrativa como lo pudiera ser una multa, una amonestación, o en el caso pues ya de otra índole penal, por ejemplo pues prisión o cárcel, ¿no? Entonces la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no tiene nunca facultades de sanción. Justamente el objetivo va a dar la luz a la situación que sucedió para
para que la víctima tenga ese derecho garantizado del acceso a la verdad, a que se sepa lo que sucedió respecto de ese hecho que está denunciando y del cual solicita que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haga la investigación. Si después de la investigación lamentablemente resulta que se confirma que sí hubo una violación de derechos humanos, bueno, entonces la comisión, precisamente porque no tienes facultades de sanción, lo que hace es dar las vistas hacia los órganos internos de control y solicitar que sean ellas las autoridades que sí tienen dentro de sus competencias y facultades hacer estas otras investigaciones y procesos, pero eso sí, ya no con el objetivo de echar luz sobre la situación específica de la presunta violación de derechos humanos, sino respecto de las responsabilidades administrativas de las personas que en particular fueron responsables de esa lamentable situación. ¿Y cuál es la relevancia, Claudia, del Tribunal de Justicia Administrativa en asegurar que estas decisiones administrativas se cumplan? Por supuesto, se traduce en desde que les devuelvan, por ejemplo, su dinero que pagaron por una multa, el hecho de que un ciudadano tenga que pagar esa sanción no quiere decir que el acto se haya consumado o que lo esté consintiendo, como a veces responden o muchas veces responde la autoridad, es que ya está consumado, pero no es así. Como es un crédito fiscal, por obligación tenemos que garantizarlo, pero como decía antes, tenemos expedito el derecho para ir al tribunal y por determinación del tribunal se reconoce el derecho subjetivo del gobernado y le decimos, devuélvele lo que pagó, pero además actualizado con la inflación. Si por lo que sea, el juicio se llevó un año, bueno, pues actualizado, no le dan el monto, sino además recibe un poco más, ¿no? A lo mejor lo que implique, si hubo un paro o lo que sea, pero pues terminan devolviéndole. Ahí me parece que el resarcir al gobernado en su lo que dependiendo cuál sea su pretensión, ¿no? También, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, si por negligencia un funcionario le causó un menoscabo en el patrimonio del gobernado, él puede ir a exigir esa responsabilidad del tribunal. Me parece sumamente importante también esta situación. La ley por ahí necesita algún cambio. Nos encontramos ahí con una fracción particularmente del artículo 16 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en la que le exige al gobernado que para poder acudir a este tipo de juicios tenga que estar al corriente con todos sus impuestos. Dice, pero es excesivo pues porque dice municipales, estatales, federales, y pues desde ahí ya está en desventaja, ¿no? Ya hubo por ahí alguien que nos solicitó que hiciéramos el control constitucional hablando de la protección de derechos humanos, que aquí se ve muy concreto y que fue uno de los grandes avances que tuvimos con la reforma 2011, porque ya no nada más los jueces federales, sino también los jueces locales se pueden hacer este tipo de control constitucional, y ahí tendría el alcance de inaplicar esa fracción, porque al final de cuentas nosotros no somos autoridades fiscalistas, ¿no? Y es una exigencia excesiva para el gobernado. Entonces ahí yo la tengo así como un pendientito para lograr la reforma de esa fracción, o en su momento pues que el tribunal pueda hacer ese control constitucional, ¿no? Que ya por otras cuestiones de forma en ese juicio en particular no pudimos atender el fondo, pero sí ya hubo pues esa petición clara por parte del gobernado, oye, inaplica esta norma, es decir, una protección clara, concreta de los derechos humanos, ¿no? Por poner un par de ejemplos. Claro, para que no se sienta esta desventaja. Además del Tribunal de Justicia Administrativa, Presidenta, ¿existen otros organismos sancionadores en materia de derechos humanos? Claro, por supuesto, tenemos nuestro sistema legal, contempla los dos grandes sistemas de protección de derechos humanos, el no jurisdiccional y el jurisdiccional. El no jurisdiccional precisamente somos las comisiones de derechos humanos, tanto las estatales como la nacional, en el cual realizamos estas importantes labores y acciones de investigación de presuntas violaciones de derechos humanos, con los procedimientos comúnmente conocidos como las quejas. En ese sentido, pues hacemos esa labor de protección y defensa al
al investigar este tipo de situaciones y llegar al fondo de la situación en particular que en dado caso se está denunciando. Si de la investigación resulta que lamentablemente fue cierto, pues se emite una recomendación, y si de la investigación resulta que no se acredita que hubo una violación de derechos humanos, pues entonces se emite un acuerdo de no responsabilidad. Por el otro lado, en el sistema jurisdiccional existe justamente todo el sistema relacionado a el proceso judicial, es decir, los procedimientos que se hacen con los jueces, con los juzgados de distrito, con los magistrados de circuito, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo eso que conocemos como que los amparos y los juicios de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, todos estos procesos son los que están dentro de este otro sistema, y la diferencia más importante, por supuesto, es que, por ejemplo, en el sistema jurisdiccional sí existe como estas resoluciones que imponen ya las obligaciones de sanciones y de resarcir y de exigir que se pague tal cosa a tal persona, con todas estas implicaciones, y generar estos efectos como tal. Los sistemas dentro del proceso no jurisdiccional, como los de la comisión, son accesorios. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden llevar a la par y van a tener una visión completamente distinta, con un objetivo diferente, y el proceso realmente es identificar las partes del sistema que se pueden mejorar en dado caso, si sí se confirma que hubo una violación de derechos humanos, ya sea porque la autoridad actuó, como decía la magistrada en retiro, que pues le dio una multa y no la fundó y la motivó. Sabemos que es obligación de toda autoridad fundar y motivar su actuar. Entonces, cuando hacemos la investigación de derechos humanos, que esta misma persona va y hace su trámite en el sistema jurisdiccional ante los jueces y magistrados, y al mismo tiempo presenta su queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puede obtener y debería obtener de 2 resoluciones, en dado caso 2 determinaciones. Una donde en dado caso el sistema jurisdiccional diga que se le regrese ese dinero y tenga esos efectos, y del otro va a decir, bueno, ¿por qué está pasando en ese sistema que este personal, como a nivel institucional, qué se puede hacer para reforzar de tal manera que las agentes que están poniendo estas multas tengan más claridad respecto de su obligación de fundar y motivar? Entonces, por eso la recomendación va hacia el análisis del sistema y qué podemos hacer para reforzar ese sistema, para prevenir que esa situación que lamentablemente se dio en ese caso se vuelva a dar en más ocasiones. Entonces, si te das cuenta, son enfoques distintos y además atienden a la misma situación, una para el caso en particular con efectos individualizados y el otro para mejorar el sistema como tal, de tal manera que la recomendación al implementarla tenga el efecto de robustecer el sistema para prevenir futuras violaciones a derechos humanos. Y algo que ocurre a veces es que la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones cuando ya se vulneraron derechos humanos. Vamos a platicar al respecto después de este corte, no se vayan. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés.
Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de tus Derechos y nos fuimos a corte sin poder hacerte la pregunta, Claudia, de por qué es tan importante que las instituciones trabajen de manera coordinada para que la ciudadanía pueda confiar en ellas. Bueno, de hecho, desde el momento que lo está usted mencionando, es importante la coordinación, no nada más en el tema de la impartición de justicia, sino en todo lo administrativo. Por ejemplo, su servidora tuvo la oportunidad de estar en la Secretaría de Educación Pública. Ahí estaban los diferentes niveles, los titulares de primaria, secundaria, hasta nivel superior. Y veía yo en las reuniones que cada quien estaba de pronto por su lado con sus programas y tienen sus sistemas, sus comités, pues por ejemplo a nivel superior o media superior. Y yo decía, es que hace falta un engrane aquí para que haya esa coordinación y vayamos en la misma línea. Entonces, ahorita lo decía la presidente, la maestra Charlene, por un lado, que salga la resolución, pero si ya la persona se fue con la queja y sale la recomendación, pues estamos fortaleciendo, ¿no? También en un tema en particular respecto de la responsabilidad administrativa que también atiende el tribunal, no nada más llevamos asuntos de nulidad, sino también, y es una de las razones por las que nacieron los tribunales de justicia administrativa, bueno, no nacieron, sino que se formaron o se les dio una competencia distinta a los que ya estaban y en el caso de Baja California Sur sí tiene 7 años, hay otros que tienen muchos más, pero o sea, la justicia administrativa tiene mucho tiempo, pero con la reforma 2015 viene el tema de la anticorrupción, el combate a la corrupción, y ahí es donde más bien nace la competencia de estos tribunales para sancionar la responsabilidad de las faltas graves, ¿no? En el caso de los servidores públicos. Y aquí es sumamente importante lo que menciona respecto de la coordinación, porque en el procedimiento de responsabilidad administrativa, el tribunal impone la sanción, pero derivado ya de todo un caminito que hicieron los órganos internos de control. Como decía la maestra Charlie, nosotros damos la información a los órganos internos, el órgano interno hace su trabajo de investigación, de sustanciación y básicamente manda el expediente ya integrado. Si hubo ahí violaciones procesales, si hubo algún tema, algunos vicios, pues con todo eso llega al tribunal y a veces el tribunal no puede hacer mayor cuestión para sancionar de manera eficaz, ¿no?
Entonces, desde luego que es muy importante y muy necesario esa coordinación. Por eso nosotros siempre le estuvimos apostando a la capacitación constante, estar ahí, estarnos enterando qué es lo que hace cada quien. Además, sabiendo que en la administración pública las personas vamos cambiando, ¿no? Entonces, desde luego que la capacitación, a mí me parece que esa debe haber unidades dentro de los organismos que estén dando esta capacitación siempre, porque pues las personitas vamos dejando los espacios, ¿no? Que son buenas prácticas institucionales. Presidenta, ¿qué impacto tienen las recomendaciones de la Comisión en la transformación justamente de estas prácticas institucionales? ¿Por qué hablamos de un efecto transformador? Claro, porque la recomendación lo que tiene que hacer es, claro, a raíz de ese caso en particular, reconocer la calidad de víctima. Sí, de la investigación, claro, resulta que sí se confirmó una violación de derechos humanos. Bueno, la recomendación lo que hace primeramente es reconocer la calidad de víctima a la persona que sufrió esta lamentable situación de que se violaron sus derechos humanos, pero entonces no queda solo ahí, sino que va más allá y dice, bueno, además de que en dado caso se le tiene que reponer y reparar de manera integral el daño ocasionado a la víctima, ¿qué podemos pensar desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos para un mecanismo para fortalecer el actuar de la institución, para que esto que falló en este caso, que podamos reforzar, con qué mecanismo, de qué manera, con qué propuesta, para que entonces se pueda transformar la institución y transformarla evidentemente en un sentido de robustecerla, volverla más blindada, más segura, con mayores controles que permitan cachar en la medida de lo posible las violaciones de derechos humanos antes de que acontezcan. Esta es la importante labor de la prevención. Entonces, ese es el efecto transformador, ¿no? Por ejemplo, recordamos la recomendación que emitimos a pues los centros penitenciarios cuando hubo el caso de revisiones excesivas. Pues por supuesto a la persona a la cual se le estaba realizando estas revisiones, indicando que pues se le pasaba por el filtro más de 10 veces, obligándole a desvestirse, obligándole a hacer sentadillas, incluso estando en su periodo menstrual. Situaciones que evidentemente laceraron la dignidad de la persona, que pues lo que quería era ver a su familiar que se encuentra pues recluido por alguna situación que cometió y para la cual está sentenciado y está pagando la pena que le corresponde por esa situación, ¿no? Pero entonces eso no le da derecho a la autoridad a dañar la dignidad de sus familiares que le visitan, ¿no? Entonces, al hacer la investigación y confirmar que lamentablemente esta situación sí pasó, se reconoce la calidad de víctima para la persona, pero entonces no queda solo ahí. Porque si nada más queda ahí, pues es ese caso en particular y ya sobre esa situación se le reparará el daño a esa persona y ya. Y entonces lo que hacemos desde la comisión es, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasa con las personas, con los agentes que están trabajando en este centro penitenciario, que les hace creer que esto es correcto, que esta es la forma adecuada de garantizar la seguridad al interior de un centro penitenciario? Porque realmente no pensamos que la persona servidora pública al interior del centro penitenciario está pensando, ¿cómo voy a dañar a la persona el día de hoy? O sea, verdaderamente ya es ese tipo de idealización de una persona servidora pública pensando que llega a esos niveles de pues de extrema crueldad y en el ejercicio de su función de manera sistemática con todas las personas, pues estaríamos hablando de una cuestión verdaderamente compleja, ¿no? Socialmente hablando. Entonces, más bien es que las personas que están haciendo su trabajo genuinamente creen que esa es la manera correcta de garantizar la seguridad al interior del centro penitenciario. Entonces entramos a decir por qué lo creen, qué está pasando con el personal que cree que esto es correcto y qué podemos hacer para decirle no solamente que esa forma no es la correcta, sino cómo sí es la correcta.
ese es el efecto transformador de la recomendación. Es muy difícil realmente al momento de proyectar las recomendaciones, es cómo le hacemos para fortalecer a la institución, para que esto que lamentablemente pasó aquí ya no vuelva a pasar. Y por eso, pues, en esa recomendación en particular, por ejemplo, pues recomendamos capacitación, evidentemente con el refuerzo a este tipo de cuáles son los criterios en materia de revisión para poder realizar revisiones con dignidad a las personas, porque por supuesto que la respuesta no puede ser que no se le revise a nadie, que pase todo el mundo. Claro que tampoco puede ser esa la respuesta. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad dentro del centro penitenciario. Entonces lo que hacemos es brindar los elementos de cómo dentro de una perspectiva y visión de derechos humanos, cuáles son los límites y los requisitos de esa revisión. Brindar la capacitación implica evidentemente dar toda esa información al personal del centro penitenciario, y además dijimos cómo robustecemos para la ciudadanía, para las personas que están atendiendo. Pues en la recomendación se solicitó que se pusieran los avisos y estos límites y estos criterios a la entrada, para que también las personas sepan que de lo que está pasando pueden esperar y sea correcto y sea dentro de los límites de la dignidad humana, y que pueda estar excediendo esto. Y que lamentablemente estas prácticas pues nos llevan a tener desconfianza de pronto como ciudadanía. Fíjense, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en VIPE 2023, reveló que el 85% de los delitos no se denuncian por diferentes causas, entre ellas la desconfianza. Y ante este panorama, la justicia administrativa se convierte en un camino fundamental, un camino para recuperar la confianza ciudadana, pero también para garantizar el respeto de derechos humanos. Hablemos de la justicia administrativa como garantía de derechos. Claudia, ¿cómo se asegura el tribunal de que las personas involucradas en un procedimiento tengan acceso al proceso justo y claro? Bueno, en el Tribunal de Justicia Administrativa, como mencionaba, se llevan ahí en dos grandes rubros. Uh-huh. Por un lado, el juicio de nulidad, que ahorita que mencionaba usted los números, comparado las estadísticas, el tema de responsabilidades administrativas, ahí también hay mucho camino que recorrer. Es un porcentaje mínimo comparado con los juicios de nulidad, donde los gobernados están mucho más acostumbrados, ¿no?, a presentar, sobre todo ante la negativa ficta, que de pronto es recurrente, donde la autoridad, por alguna razón, a lo mejor está en su tramitología, lo que sea, y no responde a las peticiones muchas veces de los gobernados. Entonces aquí también se abre la ventana de oportunidad, porque si en 30 días la autoridad no me respondió respecto de un permiso que le estoy solicitando, entonces puedo acudir al Tribunal de Justicia Administrativa, ya que se está desprendiendo de ahí que tácitamente la autoridad me está diciendo que no. Entiendo ese silencio como un no. Y entonces voy al tribunal, y ahí lo que hacemos es trasladarle la demanda a la autoridad. Ellos tienen 30 días para responder. Quizás también ahí habría que revisar el plazo. De pronto son 30 días hábiles los que tiene para responder, se va algo de tiempo. Y entonces, una vez que ya contesta, puede producirse la negativa expresa, o puede ser también que ahí mismo ya le den al gobernador lo que está buscando. Entonces esta forma es una gran herramienta. Entonces, hasta ahora, con el tribunal publica sus estadísticas, hay una total apertura, se cumple con el principio de máxima publicidad. Las personas pueden entrar a la página del tribunal y revisar el historial, las versiones públicas de las sentencias, y ahí ve los criterios que se van manejando. Entonces, creo que es una de las formas en que, respondiendo a la pregunta, en que se garantiza, ¿no?, que están trabajando para mí las personas que están ahí, a mí como gobernado, pues las personas que están impartiendo justicia, ¿no? Vamos a continuar con este tema después del corte, no se despeguen. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos.
¿Tienes maquinaria, equipo o herramienta de procedencia extranjera? Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-BCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Estamos de vuelta aquí en Por el Respeto de Tus Derechos y recordándoles que si se perdieron alguno de nuestros programas lo pueden ver a través de YouTube y lo van a encontrar como CEDH BCS, o si lo quieren escuchar a manera de podcast lo encuentran de la misma forma en Spotify. Y les tengo un dato, de acuerdo con Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 126 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción. 126 de 180. La corrupción no solo erosiona la confianza de las autoridades, también limita el acceso a derechos humanos como la salud, la educación y la justicia. Presidenta, ¿cómo se relaciona la lucha contra la corrupción con la protección de los derechos humanos? Pues tiene una relación intrínseca
Pues a lo más profundo e inherente, porque justamente lo que hace es violar, la corrupción viola derechos humanos de manera sistemática, es decir, el sistema es el que está generando, en dado caso, esta situación que pone a la persona en una situación donde se le violan sus derechos humanos por otros intereses que no es el interés legal que maneja la ley o el interés jurídico legítimo que se busca proteger, sino otro tipo de intereses políticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? O sea, hay otra situación ahí atrás que no es el interés que está en la ley, que es el que en dado caso se está poniendo por encima del interés jurídico tutelado en ese punto en particular. Entonces, evidentemente cuando una persona considera que una autoridad está ejerciendo corrupción y a través de ese acto está dañando sus derechos humanos, por supuesto tiene todas las herramientas del Estado diseñadas para ello. Evidentemente puede presentar una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como puede presentar un procedimiento administrativo en el sistema jurisdiccional, como el amparo y demás, o también presentar las denuncias penales ante las autoridades competentes, porque también recordemos que la corrupción es un delito. Entonces, recordemos que al final del día el tema de la corrupción no es solamente una autoridad, sino el verdadero problema que tenemos es que el sistema de corrupción, las personas que generan estas cuestiones de corrupción no solamente son autoridades, también la ciudadanía tiene un papel que jugar en la importante labor de combatir los sistemas de corrupción que tanto dañan a la sociedad y a nuestra misma intento de construir sociedades más justas y equitativas para todas las personas. Y cuando hablamos de sanciones administrativas, a veces nos imaginamos como el reporte de la escuela, ¿no? Con la sanción para el servidor público. ¿Cómo nos explicarías, Claudia, qué quiere decir sanción administrativa y cómo se aplica? Bueno, hablando de cuando se trata del servidor público, se emite una sentencia y la ley nos da diferentes hipótesis. En el caso de las faltas administrativas graves, las no graves, que también la ley distingue entre unas y otras dependiendo del menoscabo, el daño pues que se produzca por parte del servidor público. Entonces las no graves las resuelve completamente los órganos internos de control. Cada dependencia tiene una unidad encargada de la investigación y sustanciación de estas faltas administrativas. Cuando se trata de las graves, que para esto también, pues al final de cuentas el servidor público también tiene garantías una vez que se le somete a un procedimiento, y parte de esa garantía es que para determinar si la falta es grave, empezamos viendo la conducta y ver si la conducta está en un listado que viene en el 51 en el 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Viene una lista, estas son las faltas graves, el desvío de recursos, el peculado, etcétera, ¿no? Entonces, pues tiene que encuadrar la conducta. Hay principios o garantías de la materia penal que también se aplican a la materia administrativa, como darle la certeza, ¿no? La exacta aplicación de la ley, por un lado. También la presunción de inocencia, desde luego, también aplica tanto en lo penal como en lo administrativo. Y una vez que se lleva a cabo el procedimiento, que queda demostrado que se cometió la conducta, que es una falta grave, que fue bien hecho el procedimiento, debidamente notificado, que se le dio la garantía de audiencia en su momento al servidor público, la oportunidad de aportar pruebas de su inocencia, ¿no? Entonces, suponiendo ya llegamos al momento, sí se dio la conducta, sí, por un caso concreto por ahí, que algunos funcionarios que les da por venderse o autovenderse los predios muy bien ubicados en precios irrisorios, híjole, uno se pregunta, ¿por qué lo hacen, no? Ya tienes la oportunidad de servir, no alcanzamos a entender muchos por qué les gana la tentación. Pero bueno, el punto es que ya se cometió y hay que sancionar. Entonces, la resolución puede consistir en inhabilitación de ese funcionario
dependiendo de el menoscabo que haya realizado. La ley nos da pautas también, nos maneja mínimos, máximos. Cuando no está cuantificado el daño, entonces la ley nada más nos permite 1 año. Ahora a lo mejor también hay que revisar. A veces dices, híjole, pues es que hizo tal o cual cosa, pues sí, pero no hay una cuantificación, entonces nos limita y es otra garantía que tienen, pues no podemos ir a lo que sienta de pronto el juzgador, es que se merece más, pues no, tienes que ir a lo que dice la ley, ¿no? Entonces 1 año. Entonces en eso consiste, puede ser suspensión si es que están ejerciendo en el momento que se emite la sanción. O puede ser también inhabilitación, una persona que no está ejerciendo, pero no puede ser electa en el momento dado hasta por 15 años, ¿no? También sancionamos sanciona el tribunal a los particulares cuando realizan conductas que están involucradas con faltas graves. O sea, puede ser hasta la disolución de sociedades a veces, ¿no? Sobre todo en el tema de contratos, es donde se viene a dar todo este tema de influencia, de tráfico de influencias, por ejemplo, o que dieron una información falsa para ganar una licitación. Entonces en eso consisten las sanciones, en a veces el resarcimiento económico, el devolver lo que se llevaron, la suspensión, el dejar a una empresa inhabilitada para participar en los concursos, ¿no?, de licitaciones. Y qué importante también es lo que mencionaba, la capacitación, la educación en derechos humanos. ¿Cómo contribuye esta educación en derechos humanos, Presidenta, para construir una cultura de legalidad en la sociedad? Pues como decía la magistrada en retiro, el que sepan dónde están los límites no garantiza que no los crucen, pero sí en teoría reduce las probabilidades de que una persona los cruce por ignorancia, ¿no? Porque recordemos que el actuar ante la ley, el entrar en una situación en donde se incumple o se rompe con los mandatos que marca la ley, que están para proteger algún bien jurídico tutelado, pues se puede hacer por dolo, es decir, sabía y aún sabiendo lo hice, ¿no? O por ignorancia, o sea, yo no sabía que no podía hacer esto, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos supuestos, la realidad es que se incumplió la ley y entonces pues tiene que haber una consecuencia. No por no saber, la ignorancia, esto lo han escuchado muchas veces de todas las personas que nos dedicamos al derecho, la ignorancia de la ley no exime el cumplimiento, es decir, no porque tú no sepas que es ilegal o está prohibido, entonces ya puedes hacerlo, o si lo haces no pasa nada. Sí se considera al momento de dictar la sentencia, ¿no? Si la persona sabía o no sabía, el dolo o la ignorancia o negligencia con la que pudo haber actuado, sí es un elemento a consideración, pero para regular la sanción o la consecuencia, no para evitarla, ¿no? Entonces, evidentemente la labor de prevención y de la capacitación justamente va enfocada a decirle a las personas cuáles son estos límites y estas obligaciones que tienen como personas servidoras públicas. A lo mejor las sabían y no las recordaban, a lo mejor nunca nadie les dijo, porque entraron al ejercicio del cargo y no tuvieron la disciplina para revisar sus obligaciones como personas servidoras públicas, o si se los habían dicho pero ya se les había olvidado, o la forma en la que se les explicó no lo habían entendido. O sea, hay muchas razones por las cuales una persona puede no tener claridad respecto de sus obligaciones como persona servidora pública, y el hecho de estar teniendo estas capacitaciones lo que permite es incrementar la posibilidad de que la información llegue a la persona de tal manera que le permita reflexionar y, en la medida de lo posible, prevenir violaciones de derechos humanos. Vamos a un corte y regresamos, no se despeguen. Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Entonces todo es... Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos.
¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés. Ya estamos de vuelta en el módulo final, aquí en Por el Respeto de Tus Derechos. Se nos fue este programa, pero como agua. La Comisión y el Tribunal de Justicia Administrativa caminan en rutas distintas, pero convergen en un mismo fin: que la ciudadanía viva en un entorno donde sus derechos sean respetados y donde las instituciones actúen con legalidad, transparencia y, por supuesto, con humanidad. Muchas gracias, doctora Claudia Méndez Vargas, por acompañarnos el día de hoy. Abogada, doctora en Cultura de Derechos Humanos y magistrada en retiro. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos toda tu experiencia, compartirnos un poco de estas reflexiones, y me gustaría que nos dejaras un mensaje final. ¿Qué mensaje le dejas a la ciudadanía? Bueno, pues ahorita que hacías los comentarios, dije, bueno, es que al final de cuentas el artículo 1 constitucional nos obliga a todas las autoridades a proteger, a promover los derechos humanos. Y hace poco hacía una lectura que me llamó la atención porque hablaba de los derechos humanos desde el derecho romano hasta la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces ahí decía el autor, es que no hay derecho que no sea humano, pues necesariamente, no ubi homini ibi juris. Y lo relaciono con algo que les comentaba yo a mis alumnos ahorita. ¿Cuál es la finalidad de todo lo que hacemos, de buscar el respeto de los derechos humanos?
y nos los dice Aristóteles, ¿no? Y luego lo retoma Santo Tomás de Aquino. Y a eso deben ir enfocados los sistemas que se jacten de ser democráticos, la búsqueda de la felicidad. O sea, no hay persona que conscientemente no busque la felicidad. Entonces, un Estado que se jacte de democrático debe respetar los derechos humanos para que las personas alcancen su realización plena como consideren, para que al final de cuentas alcancen esto que como lo quieran entender, pero que todos tenemos una idea de lo que es la felicidad. Con ese mensaje sí. Yo me quedaría. Qué bonito. Presidenta, ¿con qué mensaje nos deja hoy? Pues recordar que los derechos humanos son los mínimos indispensables que tenemos un Estado en general, como bien indicaba el artículo 1 constitucional, no habla de una autoridad, sino todas las autoridades en todo momento en el respectivo campo de acción y competencia en el que le toca. Tenemos la obligación de garantizar, proteger, promover, respetar los derechos humanos, estos mínimos indispensables, y por supuesto el llamado a todas y a todos a trabajar en conjunto. No banalizar los derechos humanos es indispensable para precisamente proteger estos límites. Recordar que existen pues en la versión moderna en las que los tenemos como resultado de las tragedias de la Segunda Guerra Mundial, que llegamos como humanidad a esos niveles tan lamentables de crueldad humana que dijimos pues como humanidad, como especie en todo el mundo. Ya no queremos volver a llegar a estos niveles. Pongamos estos mínimos indispensables que un Estado en su conjunto tiene la obligación de garantizar y de no rebasar, para no dañar la dignidad humana. Recordemos que eso es a lo que le estamos protegiendo, apostando cada vez que realizamos una labor de defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Sigamos apostando a ello, porque evidentemente este sistema, con todas las fallas que sabemos que tenemos y todas las áreas de oportunidad en las cuales seguimos trabajando y construyendo para generar mejores soluciones, aún con todo ello, es el mejor sistema en el cual se haya podido construir con la mayor protección de garantías para las personas que se encuentran en un sistema democrático. Entonces, por supuesto, sigamos abonando, trabajando en conjunto, sociedad, autoridades, sistemas de todos los niveles, para seguir promoviendo y construyendo sociedades más justas y equitativas para todas las personas. Qué bonito, Presidenta. Sí, y antes de despedirnos, queremos recordarles que viene la 8ª conferencia de este ciclo de capacitaciones. Los 10 son de derechos humanos. En la primicia, el tema de esta conferencia del 10 de septiembre es escuchar, respetar y proteger. La víctima al centro de la función pública. ¿Qué podemos esperar en esta conferencia, Presidente? Precisamente lo que vamos a estar haciendo es reforzar cuáles son las obligaciones que tenemos las autoridades en el trato con las víctimas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para garantizar con una perspectiva de derechos humanos, que ello implica también, por supuesto, perspectiva de género, perspectivas de infancia, perspectivas para personas con discapacidad, para los grupos y los refuerzos para los grupos de atención prioritaria como autoridades? ¿Qué es lo que tenemos la obligación de hacer y de no hacer en nuestro trato con las víctimas, a fin de evitar una revictimización o reducirla en la mayor medida posible? Entonces, esta oportunidad, como saben, el programa Los 10 son de Derechos Humanos, cada día 10, inspirado en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, a las 9 de la mañana, de manera virtual, completamente gratuito, por supuesto. No se lo pierdan, va enfocado principalmente para personas servidoras públicas, pero no está limitado, así que cualquier persona que tiene el conocimiento de saber, tiene ganas de saber cómo se debe de realizar esta labor tan importante con la atención a víctimas, pues únase este 10 de septiembre para conocer sobre el tema y escuchar de una persona experta sobre la materia. Agradecemos a nuestra experta por venir a compartir un poco de su experiencia con nosotras, a nuestra querida presidenta por acompañarnos y abrir este maravilloso espacio de diálogo. Nos despedimos y nos vemos en punto a las 10 de la mañana el próximo martes aquí en su programa favorito, Por el Respeto de sus Derechos. Vamos a tener bonito día. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Por el respeto de tus derechos.